En defensa de la tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Poco nos queda para concluir la genealogía del Concilio Vaticano II y sus consecuencias, tomando los textos del padre Dominique Bourmont, 100 años de modernismo. En esta ocasión, los evangelios no históricos de Ratzinger. La revelación divina había sido, como señalamos en su momento, el objeto de batallas campales entre la facción modernista, aún minoritaria, y los ortodoxos. En Roma, en vísperas del concilio, hubo escaramuzas entre los jesuitas modernistas del Instituto Bíblico por un lado y la Universidad de Letrán, unida al Santo Oficio, por el otro. Durante el mismo concilio, Rahner había lanzado el grito de guerra contra las fuentes de la revelación. Hacía del esquema sobre la revelación el caballo de batalla del ecumenismo, que debía asestar un golpe mortal al corazón mismo de la teología tradicional. Y con razón. Rahner, apoyándose en Lutero, quería reducir la revelación oral y escrita a la sola escritura. Una vez descartada la tradición, atacaba la escritura dejada a merced de cualquiera. Rahner intentaba privarla principalmente de todo fundamento objetivo e histórico, de modo que los evangelios, que siguen siendo la piedra de toque de la fe, no serían después de todo tan seguros ni infalibles. 20 años después, uno de sus viejos amigos, Ratzinger, promovido a cardenal, asesta un nuevo golpe mortal a la revelación moribunda. Se hace el defensor de la revelación permanente, inagotable, salida de la interpretación de cada fiel y elevada a la categoría de magisterio supremo de la Iglesia. Partiendo como Lutero de la sola escritura, destruye tan bien como él la verdad de las escrituras, para desembocar mejor que él en el libre examen comunitario, fuente de la revelación indefinida. En ciertos aspectos, el cardenal Joseph Ratzinger se parece a Pablo VI. Como él, es todopoderoso en la curia, ya que acapara las funciones de prefecto en la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la Comisión Teológica Internacional y en la Pontificia Comisión Bíblica. Como Pablo VI, llora por el trabajo de demolición que se lleva a cabo a su alrededor, y sin embargo, como Pablo VI, actúa como ideólogo ciego que sigue sus principios hasta el fin. No se le ocurre pensar que son esos mismos principios
y no su interpretación abusiva, los que están envenenados. Por eso el drama del pontificado precedente no parece dar muestras de llegar a su fin. Todos los maestros de Juan Pablo II, lejos de hacer una autocrítica objetiva de las suertes y desgracias del pasado, siguen hacia adelante con resolución, mistificados por un optimismo ciego. El drama se transforma en una loca tragedia. Habíamos visto cómo Pablo VI liquidaba lo que la Iglesia tiene de más precioso. Ratzinger y su equipo van a empeñarse lo mismo, poniendo el hacha a la raíz misma de la fe, la doble revelación. El problema esencial para ellos no es saber qué sucedió objetivamente, sino saber si estamos dispuestos a dejar que Jesucristo se apodere de nosotros. ¿Qué diferencia hay entre esta gente y los fideístas sentimentales como Schleiermacher y Strauss? Ratzinger sabe que su nueva concepción de la revelación presenta algunos inconvenientes y no lo oculta. Comillas. Después del concilio, las diferencias de confesiones entre la exégesis católica y protestante desaparecieron prácticamente. Pero el aspecto negativo de ese proceso es que a partir de ahora, incluso en ambientes católicos, la separación entre la exégesis y el dogma es total, y la escritura se ha convertido por sí misma en una palabra del pasado que cada cual debe esforzarse en traducir al presente, sin poder apoyarse demasiado en la base en que se aguanta. La fe se convierte entonces en una especie de filosofía de la vida que cada cual trata de extraer de la Biblia. El dogma, privado del fundamento escriturario, carece de sostén. La Biblia, que se ha separado del dogma, se convierte en un documento del pasado. Ella misma pertenece al pasado. Por mucho que el entonces cardenal Ratzinger en 1991 diera el grito de alarma, no es el último en provocar una catástrofe. Es cierto que Pablo VI había tenido su parte de responsabilidad al alejar a los exegetas conservadores y al condecorar con el título de teólogos del Papa a hombres de vanguardia del Instituto Bíblico. También había elogiado las teorías de Bultmann, poniendo el magisterio oficial a remolque de los peores críticos protestantes. Lo más dramático es que bajo la influencia de Ratzinger, esas ideas modernas detentan ahora el monopolio absoluto. Ya no es solo una malla, sino una tela de araña gigante que se abate sobre Roma, y nada escapa a las redes de esos tecnócratas. Ahora que están al mando, los modernistas ya no ocultan su victoria. Mientras que los colegas del Concilium, el modernismo hard, se apoderan de las cátedras teológicas, los fundadores del Communio, el mismo modernismo pero en versión soft, von Balthasar, de Lubac y Ratzinger, se convierten en cardenales. Communio proporcionó la mayor parte de los teólogos nombrados obispos en estos últimos años, cuya influencia en la Iglesia va mucho más allá de su propia jurisdicción diocesana. Constituyen un verdadero think tank o grupo de reflexión de la Iglesia de Karol Wojtyla. Ratzinger ubicó a sus protegidos en los puestos de mando más codiciados. Él es el organizador de ese pulpo de múltiples tentáculos que satura toda la teología romana. Así es como incorporó en la doctrina de la fe a Monseñor Lehmann, que niega la resurrección corporal de Jesús, a Georges Cotier, partidario del diálogo entre la Iglesia y las logias masónicas, y a Albert van Hoye, para quien Jesús no era sacerdote. Asimismo, en la Comisión Teológica encontramos a Monseñor Schönborn, que elogia la superiglesia ecuménica de von Balthasar, y a Monseñor Leonard, hegeliano responsable del seminario St. Paul, al que Lustiger envía sus seminaristas. Entre los adeptos del clan neomodernista hay que mencionar sobre todo a Monseñor Casper. Es uno de los compositores de la nueva Sinfonía de la Revelación, pues es el redactor del documento de la Comisión Teológica publicado en 1988,
endosado por Ratzinger, otro de sus viejos amigos. Ahora bien, para saber cuál es su doctrina en materia de exégesis, basta citar algunos extractos de su Jesús el Cristo, la versión alemana de Renan. Sigue la famosa Historia de las Formas de Bultmann, siempre de moda. De ella saca la conclusión de que, comillas, muchas historias de milagros son proyecciones retrospectivas de experiencias pascuales, de la vida terrena de Jesús o de representaciones anticipadas de Cristo glorificado. De esta manera, comillas, los milagros que se refieren a la naturaleza son, muy particularmente, un incremento secundario respecto de la tradición original. Los textos evangélicos en que se habla de un resucitado a quien se toca con las manos y que cena con sus discípulos son afirmaciones más bien toscas, que hacen correr el riesgo de justificar una fe pascual demasiado rosa. Los milagros solo podrían ser comprobados de verdad si conociéramos realmente todas las leyes de la naturaleza y pudiéramos tener el conocimiento perfecto de cada caso particular. Jesús no es el Hijo de Dios. La divinidad de Cristo es una invención paulina o joánica. Del mismo modo, Casper niega la resurrección y pone en duda la concepción y la maternidad virginal de María. Niega por último la infalibilidad de la Iglesia, que habría transfigurado y alterado la revelación. Casper no es un creador, sino solo el brillante repetidor de sus maestros Loisy, Renan, Harnack y Bultmann. Lo más triste es que ese negador del testimonio apostólico haya sido promovido a sucesor de los apóstoles y sobre todo a redactor principal del documento pontificio sobre la Sagrada Escritura. Junto a ese compositor, el Papa colocó un director de orquesta en perfecta armonía intelectual, el cardenal Ratzinger, antiguo brazo derecho de Rahner. No es un exegeta de profesión. Sin embargo, imprime en los documentos el sello de su poderosa autoridad como defensor titular de la fe. Para saber lo suficiente sobre este nuevo baluarte de la ortodoxia, basta hojear su Fe cristiana, ayer y hoy, de 1985, especie de clásico constantemente reeditado que ha deformado a toda una generación de clérigos y laicos. Ahora bien, ¿qué enseña en su libro? Comillas, Cristo llegó a coincidir con Dios cuando en la cruz encarnó serlo para los demás. Como hombre ejemplar, como el hombre tipo, trasciende el límite de lo humano. En Jesucristo el proceso de hominización ha llegado realmente a su término. La fe ve en Cristo el comienzo de un movimiento que introduce cada vez más a la humanidad dividida en el ser de un único Adán, de un único cuerpo, en el ser del hombre del futuro. Ve en Cristo el movimiento hacia ese futuro del hombre, en el que éste se verá totalmente socializado, incorporado a lo único. Ratzinger no está exento del virus tayloriano. Lo que aquí se dice de la cristología vale también para los demás artículos del libro. La doctrina de la salvación y la satisfacción vicaria son invenciones medievales. La concepción virginal de María se expone de manera nebulosa y no se menciona la maternidad divina. Esta fe cristiana, ayer y hoy, nos informa más sobre el pensamiento neomodernista que sobre el dogma católico. Los doctores de Israel ¿se habrán desilusionado y retractado de sus obras de juventud? No lo parece. Sus obras continúan siendo éxitos de librería y siguen deformando a generaciones de sacerdotes inocentes que no reciben de los autores ninguna advertencia que los alerte. Con semejantes compositores y semejante director de orquesta, ¿qué sinfonía nos van a tocar? Los últimos documentos pontificios resuenan como una amalgama sorprendente de todas las melodías modernistas ofrecidas hasta el día de hoy. Toda esa serie de textos se resuelve en un acorde final, digno del luteranismo más refinado. Con la sola escritura, el sistema bíblico protestante se presenta como un péndulo en el aire sin base ni fundamento. A falta de otras pruebas, las solas variaciones y contradicciones protestantes bastan para desautorizarlo. Desde el enfoque católico,
La cuestión escrituraria separada de la tradición y del magisterio es una necedad. Los pergaminos no pueden decirlo ni explicarlo todo. Presuponen una autoridad que los delimite y les asigne su propia autoridad. Se necesita una autoridad viva y activa que resuelva, enseñe, envíe al cielo y lance anatemas bajo pena de condenación al infierno. Pero estamos en terreno modernista y todos los documentos pontificios recientes toman como punto de partida la Escritura, a la que se engancha luego la tradición eclesial. Eso es empezar la casa por el tejado. Eso es dejar las Sagradas Escrituras en manos de cualquiera, que las interpretará según su propio parecer. Es una toma de postura que conduce inevitablemente al libre examen luterano. En lugar de fundar la inspiración divina y la inerrancia bíblica en el magisterio constante de los padres y de toda la Iglesia, se deja que la misma Sagrada Escritura se encargue de defenderse a solas y se permite que se la compare con un vulgar documento profano que debe analizarse solamente en base a los criterios internos. Los desengaños de los protestantes ya nos han demostrado dónde acaba semejante aventura. En los últimos documentos pontificios era de esperar que Roma diera directivas claras sobre los tres fundamentos de la exégesis católica: la inspiración divina de las Sagradas Escrituras, su infalibilidad absoluta y universal, y la historicidad de los 4 evangelios. Son las 3 verdades de fe divina que los maestros del Instituto Bíblico, después del cardenal Martini y de Ignace de la Poterie, el protegido de Ratzinger, niegan en Roma con total impunidad. La Constitución Dei Verbum del Vaticano II solo se salvó de la herejía por una intervención del Papa al último momento, pero al mismo tiempo dejaba flotar la duda sobre los puntos tan esenciales como la inerrancia absoluta. Los modernistas habían actuado en el sentido de un hábil compromiso. En 1993, la Comisión Bíblica firma la abdicación de Roma al negarse a tocar el tema de la inspiración, como si se tratara de un detalle y no de un punto capital para la fe cristiana. En realidad, aunque el texto no niega explícitamente la inspiración divina, no deja de sugerir esa negación, pues niega que la Sagrada Escritura sea infalible. Presenta, en efecto, un panorama variado de los distintos acercamientos que van desde el método histórico crítico hasta la lectura fundamentalista, pasando por los enfoques sincrónicos, tradicionales, canónicos y judíos, y contextuales, liberacionista y feminista. Ahora bien, en el concierto universal de alabanzas de las distintas interpretaciones, la declaración solo se muestra severa con el fundamentalismo bíblico. Bajo esta denominación, los modernistas pretenden englobar deliberadamente el error y la verdad, el literalismo estrecho del fundamentalismo protestante y la postura católica tradicional definida por León XIII. Cuando la Comisión condena al fundamentalismo, que defiende la infalibilidad de los detalles en los textos bíblicos, no hace más que tirar a la basura la doctrina unánime de los padres de la Iglesia y del magisterio universal. Por lo que se refiere a la historicidad de los evangelios, la omnipresente exégesis del momento, el método histórico crítico, la pone totalmente en duda. En 1988, la Comisión Teológica recuperaba todas las nociones falseadas del método histórico crítico, el círculo hermenéutico de Heidegger, la importancia de los signos y los símbolos del padre de Lubac y Rechu, con el apoyo de Ratzinger y de Juan Pablo II. La Comisión Bíblica de 1993 lamenta desde luego que este método siembre la perplejidad y la duda sobre innumerables puntos relacionados con la fe. ¿Lo condenará tal vez? No. Al contrario, se propone rehabilitarlo en el marco de la apertura a las interpretaciones más abigarradas. Hay libertad para todo y para todos, salvo para los enemigos de la libertad. Una vez más, los fundamentalistas, es decir, todos los padres de la Iglesia, quedan excluidos. ¿Y por qué? Porque, comillas,
no tienen en cuenta el crecimiento de la tradición evangélica, sino que confunden ingenuamente el estadio final de esa tradición, lo que escribieron los evangelistas, con el estadio inicial, esto es, las acciones y las palabras del Jesús de la historia. El documento pontificio pretende asentar como definitiva la distinción entre el Jesús de los evangelios y el Jesús de la historia, elaborada por Loisy y recuperada por Bultmann. Pero, por si acaso la pastilla fuera demasiado difícil de tragar, se la recubre indebidamente, pero ¿qué importa eso? Con la autoridad de Pío XII, citando la encíclica Divino Afflante Spiritu. Aunque el Papa en 1943 exhortaba a investigar el sentido literal y los géneros literarios, los exegetas modernistas fingieron ver en eso la aprobación de sus herejías. Por supuesto, se cuidaban mucho de no leer las insistentes afirmaciones de la inerrancia absoluta de la Biblia, y hacían oídos sordos a las advertencias del mismo Pío XII en Humani Generis, dirigidas precisamente contra la crítica bíblica y la exégesis espiritual. El documento de 1993 tiene el descaro de poner a Pío XII en contradicción consigo mismo. La conclusión, tan inevitable como increíble, es que en Roma desde hace más de 30 años se enseña a la vista de la autoridad que los evangelistas pusieron en boca de nuestro Señor palabras que nunca pronunció, o sea que San Mateo y San Juan son unos mentirosos. Ahí viene a parar el método histórico crítico rescatado de los protestantes de la peor especie. No es de extrañar que el espíritu apostólico esté en vías de extinción. ¿Quién querría cruzar los mares y derramar su sangre por escrituras plagadas de errores para enseñar un evangelio más o menos simbólico y por un Cristo que no tiene nada que ver con el verdadero Jesús de la historia? Y para colmo, de ahora en adelante es una tesis aceptada universalmente. Que nadie toque la Formgeschichte bultmanniana. Por más que un científico papirólogo, Tiede, honesto o investigador protestante, demuestre que las grutas de Qumran contienen un fragmento del Evangelio de San Marcos que data del año 50 después de Cristo, los exegetas, con un desprecio categórico por la ciencia, se oponen al hallazgo por razones supuestamente teológicas. Así pues, después de haber separado la fe de la ciencia, los modernistas transforman la fe para adaptarla a la pseudociencia de la evolución y hacen oídos sordos a la ciencia de los hechos. En realidad, el papiro 7Q5 fue identificado en tiempos de Pablo VI por el padre O'Callaghan como conteniendo un fragmento de San Marcos, el capítulo 6, versículos 52 al 53. Esta noticia extraordinaria fue silenciada por Pablo VI a pedido del futuro cardenal Martini, porque destruía por la base todo el andamiaje artificial del método histórico-crítico y hacía volver a la doctrina católica en nombre de la ciencia. Es interesante ver cómo los modernistas, tomando como punto de partida la sola escritura de Lutero, llegan exactamente a la misma conclusión: la destrucción pura y simple de la Biblia como regla de la fe. También es interesante ver cómo se desarrolla el mismo paralelo alrededor de la revelación, tanto oral como escrita. En la doctrina católica sobre la revelación, Dios habla a los hombres. Ante su divino maestro, el hombre solo puede callar y aceptar la revelación infalible transmitida por vía oral y escrita. Esta revelación, que se cerró con la muerte del último de los apóstoles, debe ser enseñada a través de los siglos por una autoridad establecida por el mismo Jesucristo. Esta autoridad, el Papa y los obispos, constituye el magisterio vivo auténtico que tiene como fin interpretar y transmitir fielmente el depósito revelado. Esta enseñanza recibe el nombre de tradición viva y verdadera, en perfecta concordancia con el depósito revelado, bajo pena de no ser más que una traición. Huelga decir que entre los innovadores no queda nada de esta doctrina. Los teólogos de moda imitan a los militares. Los soldados del cuerpo de ingenieros nos enseñan que existen dos maneras de inutilizar un lugar donde hay agua:
se puede cortar el canal que lo conecta con su fuente, y así es como nuestros teólogos de tinte protestante aceptan la fuente escrita de la revelación, quitándole su fundamento, la enseñanza tradicional de la Iglesia. También se lo puede contaminar vertiendo en él aguas insalubres, de manera que el agua sea abundante, pero no potable. Eso es lo que hizo Lutero, y eso es lo que hacen los modernistas romanos, pero con mayor ingeniosidad. Al revés de Lutero, presentan de nuevo las dos fuentes de la revelación. De esta forma se vuelve a hacer uso de las palabras altisonantes de tradición, revelación, magisterio eclesiástico, a las que los protestantes no estaban acostumbrados. ¿Significa eso que nuestros teólogos hayan vuelto a las fuentes puras del magisterio tradicional? Rápidamente nos desengañamos de ello, porque nos damos cuenta de que detrás de la fachada de esas palabras altisonantes no queda nada de la sustancia católica. La lectura de los documentos pontificios nos da la impresión de hombres presos de vértigo intelectual. No hay nada fijo, nada constante, todo se lo lleva la corriente. Según la enseñanza del documento de 1993, la revelación no se cerró con la muerte del último apóstol. No es un depósito fijo, un diamante precioso guardado en un estuche que lo protege. Es algo que se prolonga y crece al capricho de las relecturas enriquecedoras en el espíritu, según la exégesis espiritual del padre de Lubac. La exégesis espiritual se interesa por la vida, por el dinamismo del misterio pascual de Cristo, por el desarrollo del sentido y por el cambio del texto. El texto se convierte en símbolo y abre posibilidades inéditas de sentido. Se refiere, por supuesto, a los sentidos ecuménicos, evolucionistas, carismáticos y demás fantasías descritas por Ratzinger. Dicho de otro modo, la revelación y la inspiración se prolongan en la historia cuando cada cristiano lee la Biblia y se siente inspirado. La tradición se inscribe en ese sistema. En lugar de ser la voz de su fundador ausente, la revelación es el círculo en continuo crecimiento de los diversos testimonios sobre la vida y las palabras de Jesús. Los textos no solo pueden, sino que deben admitir una interpretación pluralista, el sentido literal, el sentido del misterio pascual, las circunstancias presentes de la vida en el Espíritu. Así como en otro tiempo el texto se interpretó según el medio vital de la comunidad primitiva, así también los exegetas deben traducir hoy la fe según el tiempo presente. En otras palabras, en las generaciones precedentes hay cosas que tomar y cosas que dejar para abrir paso al verdadero progreso. Aquí el documento revela sus verdaderas fuentes, Loisy y su germen de vida, con sus desarrollos sucesivos y contradictorios, Bultmann con sus evangelios no históricos, de Lubac con su tradición viva sin vínculo lógico con el pasado. La contradicción, la divergencia, el fárrago de lenguas de que ya se quejaba San Pablo no parecen molestar a los teólogos romanos. La novedad que aparece en los textos pontificios se debe al modo de ejercer el magisterio. Desde una perspectiva católica, la Iglesia habla como maestra a la que todos deben escuchar bajo pena de condenación eterna. El magisterio es la tradición de la Iglesia, el órgano de enseñanza divinamente instituido. Dijo nuestro Señor: quien a vosotros oye, a mí me oye. Habla en nombre de Dios e interpreta infaliblemente la palabra de Dios escrita. Pero a partir de ahora, la Iglesia ha vivido su Revolución Francesa y debe adaptarse aceptando los principios democráticos. Hay que tirar a la basura la enseñanza por vía de autoridad, porque, como nos advierte Ratzinger, hacer una lectura crítica de la Biblia significa dejar de recurrir a la tradición y a la autoridad. Pero solo se destruye bien lo que se reemplaza. Si la autoridad ya no tiene el poder de enseñar, ¿quién tendrá ese poder? El magisterio escriturario viene de la base y debe ser interpretado con autoridad por la base. El sentido de la fe del pueblo de Dios es la palabra clave que señala, de hecho y de derecho, la abdicación del magisterio auténtico de la Iglesia. Siguiendo al Lumen Gentium del Vaticano II, la Comisión Bíblica explica que, por obra y gracia del Espíritu, la palabra exterior se convierte para los fieles en espíritu y vida. De esta forma son instruidos por la unción de Dios mismo. Lutero puede sentirse contento. Sin embargo,
Ante el peligro de anarquía de un libre examen como ese, la Comisión Bíblica agrega un aspecto sociológico, comillas. El creyente lee e interpreta siempre la Escritura en la fe de la Iglesia y aporta a la comunidad el fruto de su lectura, para enriquecer la fe común. Es la institución del libre examen comunitario en la Iglesia, que San Pío X ya había condenado bajo el nombre de conciencia colectiva. Surgiendo de sus cenizas, se lo promueve y eleva a la categoría de intérprete auténtico de la revelación. De hecho, ese supuesto sentido de la fe del pueblo de Dios es orientado por los teólogos, que también promueven el espíritu del día. El diálogo, el pluralismo, la cooperación, la prohibición de prohibir. Eso no es más que la rehabilitación de Lutero con su libre examen. Esta interpretación lutero-modernista, bendecida por la Iglesia, firma la destrucción tanto de la Biblia como del dogma. Aplicaciones prácticas. Ya hemos dado muchos ejemplos de teólogos, obispos y cardenales que enseñan el error en materia bíblica, relativos, entre otros, al carácter histórico de la resurrección de Jesús, a su divinidad, al primado de Pedro. Son legión los que, desenmascarándose, hacen alarde de sus opiniones sin el menor pudor. Mucho más grave es, en razón de su función suprema, el apoyo que Juan Pablo II dio a los pentecostales protestantes y a los grupos carismáticos. Pero quizás sea aún más escandalosa la exégesis que el propio Papa hace de la Sagrada Escritura. Veamos un ejemplo que es todo un símbolo. Se trata de la duda sembrada sobre el célebre texto de la mujer que aplasta a la serpiente. El 29 de mayo de 1996, citando el texto protoevangélico, el Papa dice, comillas, ya hemos tenido antes la ocasión de recordar que esta versión no corresponde al texto hebreo, en el que no es la mujer, sino más bien su descendencia, su descendiente, quien debe aplastar la cabeza de la serpiente. Ese texto, pues, no atribuye a María, sino a su hijo, la victoria sobre Satanás. De inmediato, la prensa se apoyó en esto para declarar que la imagen de María, aplastando a la serpiente bajo sus pies, era falsa. Sin embargo, el Papa sabe que su interpretación va contra la tradición patrística unánime y especialmente contra la bula dogmática de Pío XII sobre la definición de la Asunción. ¿Acaso Nuestra Señora aplastando a Satanás ya no está bien vista en la época ecuménica? Más grave aún es el discurso del Papa sobre el infierno, que de verdad huele a azufre. Comillas, no es un castigo de Dios impuesto desde afuera, sino el desarrollo de premisas propuestas de antemano por el hombre en esta vida. Para describir esa realidad, la Sagrada Escritura utiliza un lenguaje simbólico. Recurriendo a esas imágenes, el Nuevo Testamento presenta el lugar destinado a las personas que se han hecho culpables de injusticia, como un horno ardiente donde habrá llanto y crujir de dientes, o incluso como la Gehenna, donde el fuego no se apaga. Estas imágenes indican la frustración y el vacío absoluto de una vida sin Dios. Más que un lugar, el infierno indica la situación en que se encuentra el que se aleja libre y definitivamente de Dios, fuente de vida y de alegría. Aquí el Papa va contra la teología católica enseñada constantemente. El fuego del infierno es real. El fuego es la pena de sentido, que se distingue de la pena de daño o pérdida de Dios. El infierno, el cielo y el purgatorio son lugares y no solo una condición de vida. Pero lo peor viene a continuación, comillas. La condenación sigue siendo una posibilidad real, pero no nos es dado saber, sin revelación divina particular, si concierne efectivamente a los seres humanos y a cuáles. Así pues, contra la enseñanza constante de la Iglesia, para Juan Pablo II el infierno es el lugar de suplicio de los demonios, pero no podemos saber si alguna vez habrá también allí hombres condenados. Eso supone implícitamente recuperar la tesis boitiliana de la salvación de todos los hombres, incluso a pesar de ellos. Supone aceptar la herejía del infierno vacío sostenida por Rahner y von Balthasar,
quien declaraba que Ratzinger y Wojtyla compartían su opinión. Ahora bien, la negación del infierno conduce muy lejos. Conduce a la negación del pecado original y de lo sobrenatural, y a la relativización del misterio de la redención. Conduce a la concepción de un Dios tan bueno que es impotente para condenar a quienes lo desprecian. Asimismo, el mensaje del Papa a la Academia Pontificia de las Ciencias asestaba un golpe muy mediatizado, golpe que mataba 2 pájaros de un tiro, o mejor dicho, 3. No solo el mensaje violenta el texto del Génesis sobre la creación del hombre a partir del polvo, sino que asume el evolucionismo en su totalidad. Comillas. Hoy en día, a casi medio siglo de la publicación de la encíclica Humani Generis, los nuevos conocimientos nos llevan a dejar de considerar la teoría de la evolución como una simple hipótesis. La convergencia, no buscada ni provocada, de los resultados de investigaciones realizadas, independientemente unas de otras, constituye en sí mismo un argumento significativo a favor de esta teoría. En realidad, la postura modernista de Darwin sobre el origen simiesco del hombre está ahora en pleno descalabro y se discute cada vez más. Por lo que a la convergencia se refiere, todas las disciplinas anexas, embriología, genética, geología, paleontología, experimentan serias dificultades para integrar el evolucionismo. Esa fue la conclusión a que llegaron los científicos evolucionistas en el Congreso de Chicago de 1980. ¿Por qué el Papa se empeña en resucitar un mito muerto y sepultado? Porque entre los mitómanos del evolucionismo está Teilhard de Chardin, que pretendía fundar su teología del evolucionismo crístico del hombre en la evolución de las especies. Ahora bien, Ratzinger comparte la teología evolucionista teilhardiana y el Papa la alababa. ¿Será Juan Pablo II el Papa del teilhardismo, la religión no ya de la encarnación de Dios, sino de la ascensión del hombre? Es la última pregunta que debemos examinar antes de concluir nuestra exposición. Esta pregunta será respondida en el próximo capítulo de En Defensa de la Tradición. Ahora bien, a la luz de estos dramáticos antecedentes, es muy importante rezar por el Papa Benedicto XVI, por sus intenciones y porque el Espíritu Santo lo mueva hacia un camino de restauración de la Santa Iglesia, a pesar de sus ideas como cardenal, que de ninguna manera nos consta que haya abandonado. Encomendémoslo a San Pedro y a San Pablo, a los santos ángeles y a la Santísima Virgen María, vaso de sabiduría. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos. Continuaremos en defensa de la tradición. En defensa de la tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad.
porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo,